Buenas tardes otra vez. En primer lugar, agradecerle a la Fundación Pons el que haya tenido la amabilidad de invitarme, como comentábamos cuando nos hemos encontrado Ramón y yo, a esta reunión de casi viejas glorias, ¿no? Yo creo que no falta ninguna, yo no he echado en falta ninguna. Quizá lo que he echado en falta es que a lo mejor alguna nueva gloria no haya venido a conocernos a las viejas glorias, ¿no? Que a lo mejor algo de conocimiento y de experiencia podemos transmitir. Gracias a la Fundación, gracias María Jesús por invitarnos. No te veo, no sé si estás aquí. Al fondo. Ah, sí. Gracias por invitarnos. Bueno, precisamente una de las cosas de ir cumpliendo años es que uno va perdiendo capacidad para ver, con lo cual, si quiero ver la pantalla, no puedo verla de aquí, ¿no? Es lo que se llama presbicia y es que no tiene nada más que ver con el hecho de cumplir años. Por lo tanto, además de agradecerle a la Fundación Pons, también agradecerles a todos ustedes el que hayan venido y el que tengan la paciencia de estar con 3/4 de hora de retraso, siguiendo, sin embargo, de una manera interesada, creo, esta jornada. Se ha hablado, por quienes me han precedido en el uso de la palabra, sobre todo por Jordi Llané, por el conseller, no solo porque haya hablado mucho tiempo, que también, sino porque ha hecho especial incidencia en ello por varias razones. Primero, porque fue importante, y segundo, porque ellos fueron los primeros. Y está bien que con el paso del tiempo y con independencia de las diferencias políticas, ideológicas que podamos haber tenido, tengamos y podamos seguir teniendo en el futuro, seamos capaces de reconocernos mutuamente algún acierto, ¿no? Esto es una historia de éxito, ustedes lo están viendo. Parece que fue fácil. No lo fue en absoluto. No lo fue, Pera. No fue fácil convencer incluso a los nuestros, con todas las comillas que ustedes quieran, de que este era un camino de consenso. Porque normalmente siempre hay alguien que saca mayor provecho de la rivalidad con el adversario que del entendimiento con él. De hecho, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Por desgracia, buena parte de nuestros responsables políticos creen que su obligación es discrepar y no consensuar. Y por lo tanto ponen el acento en aquello que evidentemente nunca les llevará a ponerse de acuerdo. Y empiezo por hacer una autocrítica de lo que entonces era mi partido. En el año 2001, ustedes los ven ahí, tan solo el partido Convergencia y Unió proponía el carné por puntos, ningún otro. Posteriormente se fueron sumando más partidos. El Partido Socialista se sumó formalmente a finales del año 2003. El Partido Popular tardó algo más, fue en el año 2004. De hecho, el Partido Popular no solamente tardó en incorporarse, a pesar a que tardó en incorporarse a la propuesta del permiso por puntos, sí tuvo la valentía luego de reconocer que había sido un acierto. Recuerdo el programa de Tengo una pregunta para usted. En una de las últimas preguntas, después de estar criticando el actual presidente del Gobierno al anterior, el presentador o alguien le preguntó, pero bueno, ¿puede usted decir algo que haya hecho bien el Gobierno socialista? Y entonces, tío, se ve, no tardó demasiado en contestar. Dijo, el carné por puntos. No sé si dijo el carné por puntos o la seguridad vial. Lo dijo. Solo se le ocurrió esa cosa, pero la tenía clara, ¿no? Es decir, evidentemente había habido un consenso. Pero, insisto, no crean ustedes que la historia del consenso fue una historia fácil. Requirió también del esfuerzo y del entendimiento de muchas personas. Yo siempre digo que yo no conocía a Pera Navarro de director general. Por supuesto, le traté de director general, pero no le conocí de director general. Le conocí estando él también en el Ayuntamiento de Barcelona, como responsable, como dentro del equipo de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Probablemente eso nos llevó también a tener un grado de entendimiento mayor, que creo que fue importante. De lo que ha dicho él lo suscribo al 99,9%. Solo hay una cosa en la que no coincido. La anécdota de ese señor que había sido senador, que había viajado por medio mundo, alguien le debió de soplar al oído el carné por puntos, lo trajo aquí, consiguió que alguien en el Senado lo publicara, se discutiera. No quiere decir que al cabo de 25 años no se hubiera vuelto a hablar del tema, que el Senado no sirva para nada. Al contrario, pero hay que hacer más caso al Senado cuando dice las cosas. Claro, yo barro para casa, fui senador, sé lo que se hace en el Senado. Y muchas veces lo que no prestamos es atención al Senado.
Pienso, por ejemplo, en el trabajo que se ha hecho sobre las nuevas tecnologías, la necesidad del acceso universal a Internet. ¿Saben ustedes cuál fue el primer Parlamento de Europa en hacer una videocomparecencia? El Senado español. Es muy fácil criticar a las instituciones y luego muy difícil volver a convencer a la gente que confíe en ellas. En el Senado se dicen las cosas porque muchas veces la falta de atención de los medios de comunicación permite que se puedan decir. No es una casualidad que la primera vez que se hablara en España, y yo no lo sabía, en las Cortes Generales fuera en el Senado y no en el Congreso. No es una casualidad, no lo crean. Pero bueno, vayamos a la movilidad urbana y a la evolución de la movilidad urbana en estos años. Vamos desde el año 2003 hasta el año 2015. Esta es una gráfica general, luego pondré una solo madrileña, por esto de también barrer un poco para lo que ha sido de mi competencia. Competencia, que no independencia, Manel. Sí. Cataluña, no sé si algún día será independiente, pero por ahora no es independiente en materia de tráfico ni de movilidad, es simplemente competente. Fíjense, si atendemos a la estadística de los accidentes con víctimas, vemos cómo en el año 2013 y en el año 2015 la variación no es demasiado importante en el número total de accidentes. Evidente es muy diferente en el número de fallecidos, sobre todo en las interurbanas. En el número total de accidentes con víctimas en las interurbanas ha descendido bastante, pero fíjense, donde no ha descendido, sino que se ha incrementado, es en las vías urbanas. De hecho, si ustedes ven la proporción en la que ha descendido el número de fallecidos en las vías interurbanas, no tiene nada que ver con el descenso que ha tenido en las vías urbanas. Qué raro, ¿verdad? En Madrid no crean ustedes que pasa algo distinto, sobre todo en los últimos años. No lo digo porque haya habido un cambio político, que no voy por ahí. Ya no necesito hacer ese tipo de intervenciones. En Madrid el número de accidentes con víctimas incluso se ha incrementado. Ha habido algunos años en los que ha sido menor, pero tomando los últimos años se ha incrementado. En las vías urbanas de la ciudad, estamos hablando de la Comunidad de Madrid, en las vías urbanas, en las que hay mucha más vía urbana que solo la de Madrid capital, pero sin entrar ahora en ese grado de detalle porque no lo encontré en el anuario estadístico, sencillamente, probablemente esté, vemos cómo el número de accidentes con víctimas también ha ascendido. Y que de la misma manera el número de fallecidos en las vías interurbanas de la Comunidad de Madrid ha fallecido mucho más, en las vías interurbanas que el descenso que se ha producido en las vías urbanas. Porque aquí me permite, como ven, el gráfico está, bueno, es confuso, pero es cierto, ¿no? El dato es el que ustedes están viendo. Esto quiere decir que algo que ya sabíamos, y es que la movilidad urbana era el segundo paso. Antes lo comentó Pera cuando dijo, el permiso por puntos estuvo a punto de quedarse solo en la carretera. Y efectivamente, es verdad. Al final consiguió no quedarse solo en la carretera, pero no entró todo lo que debería en la movilidad urbana. Probablemente por prudencia. Y probablemente ahora con el tiempo veo que pudo haber sido un acierto. También recuerdo, por ejemplo, que yo, creo que lo ha comentado Ramón, cuando se hizo esa primera revisión del carné por puntos, que se quitaron sanciones, que en un principio habían detraído puntos, yo hubo una con la que me cabré como una mona. Y fue en que dejó de traer puntos la infracción de, creo que era circular o aparcar en el carril bus. Y ahora les puedo reconocer que me equivoqué, no tenía razón, ¿no? Tiene razón Ramón ahora, y la tuvo entonces, ¿no? De ver que efectivamente para que el carné por puntos, el permiso por puntos tuviera éxito, había que seleccionar mucho las sanciones que se tenían que castigar precisamente con esa pérdida. Quédense con esto porque es fundamental. Claro, el papel de los ayuntamientos en el carné por puntos pasaba fundamentalmente por la capacidad sancionadora que pudieran tener. La capacidad sancionadora de los ayuntamientos nadie la pone en discusión. Está en nuestra ley de bases de régimen local, está en el texto refundido de la ley de tráfico
etcétera, etcétera. Las facultades las tiene atribuidas el alcalde para imponer las sanciones, pero la facultad de retirar el carnet, tanto ya sea por sanción como por pérdida de puntos, le corresponde exclusivamente a quien lo otorga, el procedimiento administrativo de revocación, ¿no?, que es la Jefatura Central de Tráfico. Es decir, un alcalde, un delegado, un concejal, puede mandar muchas multas, en la comunicación entraremos después, pero no va a ser quien detraiga los puntos, sino quien propone la retirada de quien administrativa y efectivamente retira los puntos, y por tanto en su momento el carnet es la Jefatura Central de Tráfico. Quiere esto decir que la colaboración de los ayuntamientos, o que la función de los ayuntamientos es de colaboración en la aplicación de la ley. Ya veremos si luego esa colaboración es obligatoria o voluntaria. En el caso de Madrid y Barcelona, además esta potestad venía reforzada por las dos leyes de capitalidad que tiene, bueno, la ley 22/2006 es la de Madrid, pero Barcelona también tiene su ley de capitalidad. Por tanto, la comunicación de los ayuntamientos a la DGT es un aspecto muy importante y que ha sido polémico desde el principio. Es más, me atrevería a decir que la entrada en vigor del permiso por puntos en su momento, si no hubiera venido respaldada por el trabajo expreso que hicimos Madrid, Barcelona y otras importantes ciudades en intentar detraer los puntos y ahí aplicarlo desde el primer día, probablemente no estaríamos hablando de una historia de tanto éxito. No digo que no hubiera acabado siendo de éxito, pero no sería una historia de tanto éxito. Esto efectivamente en su día conllevó críticas, ¿no?, de por qué los ayuntamientos colaboraban en esto que era una pérdida de puntos. De hecho, durante muchos años hubo ayuntamientos que no trasladaban a la Dirección General de Tráfico la pérdida de puntos, bajo la excusa, normalmente incierta, de que la DGT no facilitaba la conexión para poder pasar los datos, o que llevaba aparejado un coste económico demasiado importante que no podían asumir, o que previamente era necesario firmar el convenio de colaboración, o que el tratamiento de datos, excusas. Excusas que, por desgracia, por lo que he estado viendo para prepararles esta intervención, siguen poniendo algunos ayuntamientos. Pero la reflexión es, ¿esta colaboración es voluntaria o es obligatoria? Pues es opinable, como todo en derecho, ¿verdad? Pero yo creo que no deberíamos de desestimar la posibilidad de luchar contra la impunidad institucional, porque no es serio que una serie de ayuntamientos cumplan la ley y otros ayuntamientos impunemente puedan evitar su aplicación, incluso colaborar en que no se aplique la ley. Muchas veces se duda jurídicamente en qué es esto de la prevaricación por omisión, pero a lo mejor es algo parecido a esto. Es decir, imponer sanciones, poner la cantidad, cobrarla, eso sí, y no pasar a la DGT la retirada de puntos que pueda llevar aparejada si la sanción le corresponde, ¿no? Yo no he visto hoy, falta un clásico, mira, me acabo de dar cuenta, Bartolomé Vargas. Me hubiera gustado preguntarle hoy a Bartolomé qué piensa de los ayuntamientos que no tramitan la pérdida de puntos ante la DGT. Si esa actitud es tipificable o no es tipificable. Por prevaricación administrativa, prevaricación por omisión, no sé. Me pongo a pensar en voz alta. Fíjense estos titulares, para que vean que yo no me lo invento. Año 2009, la mitad de los grandes municipios no descuentan puntos del carnet. Pero dicen, bueno, esto ya fue hace 7 años. No, no, la noticia que ven ustedes allí, las ciudades en las que no perderás nunca el carnet. Esta es del 2016. Es decir, que hay ciudades, igual que las hay, donde uno puede matricular el coche para que le salga más barato, y creo recordar que algún alcalde ya se ha llevado algún chusto procesal por esta actitud, a lo mejor deberían de llevársela otros por esta otra. Con lo cual, como hemos visto, sobre todo por quienes con mayor conocimiento que yo me han antecedido en el uso de la palabra, la efectividad del carné por puntos, de la que tanto se habla también, y con razón, porque parece que los datos empiezan a convertirse en tarifa plana,
si no incluso ligeramente ascendente, como hemos visto si las estudiamos sectorial y territorialmente, la efectividad no es eterna. Porque no olvidemos que el permiso por puntos no es un objetivo, es un instrumento. Los objetivos son lo que te pusieron a ti en ese metacrilato que tan justamente te regalaron tus colaboradores. Ese es el objetivo. El permiso por puntos, el carné por puntos, es tan solo un instrumento. Por tanto, sigue siendo necesario implementar medidas técnicas y medidas políticas. Las técnicas pues serán a lo mejor las que se han anunciado, que yo creo que van en la nueva dirección, ¿no? A lo mejor poner más radares, a lo mejor poner más agentes, sin duda mantener mejor el estado de las carreteras y de las vías. Yo ahora que he vuelto otra vez a mi moto, de la que no había debido de haber bajado nunca, lo noto. Hay zonas de verdadero riesgo y hay veces que dices, no me he matado de milagro, ¿no? Desde la he cagado a me mato, ¿no? Bueno, tú tuviste una experiencia, pero bueno, no fue por el mal estado de la vía. Fue por confundir el agua con el hielo. Que también es un peligro, ¿no? Insisto, evitar la impunidad institucional y todas las medidas que se anuncien irán en la buena dirección siempre y cuando mantengan el esfuerzo en mantener el consenso. Si no, es muy probable que, como ha explicado bien Ramón, muchas de las medidas que se implementen no tengan el mismo éxito. Respecto de la movilidad urbana, que es el capítulo en el que yo tuve alguna responsabilidad y del que recuerdo algo, ya no sé, ya recuerdo, hay vida incluso sin los coches y por tanto también hay ciudad incluso sin los coches. No sabemos por qué, ninguno a lo mejor de los que estamos aquí, pero los coches no existían en nuestras calles en los años 40, en los años 30, y de repente invadieron nuestras calles, redujeron nuestras aceras, se cargaron los bulevares. De repente la ciudad dejó de ser un espacio de convivencia para los ciudadanos y para los peatones y pasó a ser el coche el gran rey. La calle debía de estar pensada para el coche, la ciudad, la movilidad urbana tiene que ser la protagonista, no sé si de los próximos 10, pero de alguno de los que vienen, de los años que vienen seguro. Para profundizar en ese argumento, en esa idea, les he traído dos datos más. En el 2013, el número de personas fallecidas en las vías urbanas fueron 450 en toda España. Los muertos en estas vías, me pregunto, ¿se han reducido como lo han hecho en las vías interurbanas? No, ya lo habíamos visto que no. Según la DGT, en el año 2011 hubo 457 fallecidos, en el 2012 461, en el 2013 450, en el último 441. Estamos ya casi en la tarifa plana. Llevamos muchos años prácticamente en la tarifa plana. Incluso después de haber conseguido esa disminución del 50% del número de fallecidos, que tan locura nos parecía hace unos años, después de haberlo conseguido ahora estamos en la tarifa plana. A lo mejor es que estamos encantados de habernos conocido, pero no debería de ser así. Y el otro gran dato. El número de accidentes totales con heridos y fallecidos en ciudades no ha dejado de crecer desde el 2010. Desde el 2010. O sea que llevamos ya en estos momentos 6 años de retraso en hacer un análisis serio de lo que necesitamos nuevamente. En el año 2010 se contabilizaron un total de 46.151 accidentes. Seguimos hablando de vías urbanas. Bueno, en el año 2015 el número total de accidentes con heridos y fallecidos fue de 63.198. Había crecido un 36,9%. Ha crecido un 36,9%. No vengo a estropearles la tarde, pero creo que debo de decirlo. Y ya una reflexión final, que sabía que se iba a suscitar, lo ha comentado Antonio, pero no de esta manera. Miren, lo que voy a decir tiene un poco de demagogia, pero bueno, me la van a permitir, ¿no? ¿Cuánto de ustedes puede conducir un avión? ¿Y un barco? Uno. ¿Cuánto de ustedes tiene carné de coche? Todos, ¿verdad? ¿Ustedes creen de verdad que
¿Ustedes creen de verdad que la prueba que capacita para conducir un vehículo de 4 ruedas está en relación directa con la mortalidad con la que se genera al año, o que genera al año? 1.689 fallecidos. Evidentemente en los años 60, 70, en el boom económico, todo el mundo quería tener el carné, el coche, pero no ha llegado el momento de que nos paremos a pensar que no se puede banalizar tanto la obtención del permiso para conducir un vehículo. Pues lo dejo ahí. Muchas gracias.